Bueno, en sintonía con lo que venimos hablando en el transcurso del programa, acerca de cuestiones que están absolutamente relacionadas una con otra, vamos a hablar con un joven economista, Iván, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme. Un poquito más cerca del micrófono, me dicen Bien. allí en el control. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, estás en una asociación, explica un poquito. Así, Bueno, para que yo soy no te parte olvide nunca. de IDEAR, que es una asociación sin fines de lucro, integrada por profesionales y estudiantes de materias afines a la economía, que bueno, lo que estamos intentando hacer desde hace unos meses, es una agrupación bastante nueva, es empezar a investigar, a generar datos e información que tiene que ver con la economía, con las políticas públicas, en principio con un enfoque local por una cuestión obviamente presupuestaria y del equipo de trabajo que tenemos. Y también porque, a ver, uno entiende que lo primero que uno tiene que entender y empezar a trabajar y corregir lo local, lo nuestro, lo que está cerca, lo que está a nuestro alcance. Obviamente también hacemos algún tipo de estudio y análisis de la provincia, de la nación, sobre todo en estos tiempos que corren, donde todas las semanas, todos los días nos desayunamos con noticias y con decisiones que tienen que ver con el tipo de cambio, con el dólar, con el endeudamiento, con el gasto público, con el déficit, y que todas esas decisiones terminan repercutiendo e impactando en la economía diaria de cada uno de nosotros, ¿no? En el bolsillo, no solamente del empresario, sino del trabajador también. Mirá, yo lo explicaba al comienzo, más o menos, decía que obvio que quien nos está escuchando no tiene por qué saber de economía, y menos aún de macroeconomía. Exacto. Ahora, la microeconomía de todos los días, su bolsillo, su supermercado, irse de vacaciones, el dólar, todo eso, tiene un impacto fruto de los desarrollos macroeconómicos. Es la consecuencia Y no del hay desarrollo. microeconomía si no hay macroeconomía. Totalmente. Y básicamente los desajustes macroeconómicos tan centralizados, si se quiere, o todo converge a un problema que es crónico, que tenemos hace 70, 80 años, que es el tema del peso del Estado, Exacto. del gasto del Estado en la economía. O sea, fíjate cómo será, ¿no? Por definición, la macroeconomía es la suma, es el agregado de todas las microeconomías que componen la economía de un país, de una región, lo que fuera. En nuestro país, como decís vos, tenemos de décadas ya una historia de un Estado tan grande, tan pesado, tan influyente, que termina siendo determinante en el impacto que tiene sobre las economías menores, sobre las microeconomías, de la empresa y la familia. O sea, vos tenés como componentes básicos de la economía de un país, las familias, la empresa y el Estado. Y hoy lo que es determinante, el papel que juega, el rol que juega el Estado, es trascendental. Y lo vamos a ver ahora en algunas cuestiones que vamos a charlar, ¿no? Vamos a comenzar de abajo para arriba. Bien. A ver cómo estamos con el Estado local. A nivel municipal. Mira, traje una placa que la podemos ver, que es la primera. Nosotros hace poco hicimos una publicación donde mostrábamos cuánto le cuesta a cada cañadense el Estado municipal, la municipalidad. Fíjate la evolución que ha tenido del 2013. Eso fue creciendo, ¿no? En términos constantes. Exactamente. En el 2013, el funcionamiento, entendiendo por esto los servicios que presta el municipio, los sueldos que paga y demás, a cada cañadense le costaba 3.100 pesos por año. ¿Bien? Hoy, 2018, 5 años después, según el presupuesto, esto es tomado, no es una cuestión que nosotros estimamos, simplemente tomamos el presupuesto municipal, que lo presenta el Ejecutivo y lo aprueba el Consejo, y lo dividís por la cantidad de habitantes que tenés. Son 10.500 pesos por habitante. Vos tenés en cuenta que una familia tipo son 4 personas, estamos hablando que cada familia le cuesta 42.000 pesos al año el funcionamiento del municipio. Estamos hablando de 2 o hasta 3 sueldos promedio, depende de la actividad. O sea que vos estás trabajando 2 meses y medio pura y exclusivamente para financiar el funcionamiento del municipio. Del Estado más chico que tenemos. Digamos. El más chico. El más cercano. Que no es la madre de todos los males, ni mucho menos. Si esto lo replicamos a nivel nacional, provincial y a nivel municipal, entendemos el peso que tiene el Estado en el bolsillo, en la economía de cada una de las personas. O sea, cuánto de los recursos que uno logra fruto de su trabajo o de su emprendimiento comercial o industrial, cuánto se lleva el Estado para poder pagar el enorme
nosotros entendemos que irresponsable, ineficiente gasto que tiene. Y no estamos considerando cuestiones como corrupción y mucho más, que sabemos que es otro de los males que tenemos. Vos sabés que una de las medidas que se toma, digamos, para visualizar el peso del Estado en la economía es lo que se llama el Día de la Independencia Fiscal. Y nosotros tenemos uno de los periodos más largos. 7 meses y medio. Claro. 7 meses y medio. Arrancamos casi en agosto. O sea, todo lo que trabajamos en un año, todos, hasta agosto casi, todo lo que produjiste, exactamente. Va al Estado. Eso es lo que queremos nosotros mostrar desde IDEAR, y que uno pretende que una persona que no tiene formación en contabilidad, que no es contador, no es economista, lo pueda entender. Sí, porque lo paga. La gente tiene que entender. Sale de su bolsillo. Exactamente. 7 meses de los 12 del año, vos trabajás para financiar el Estado en sus 3 niveles: nacional, provincial y municipal. O sea, es como si a vos te pagaran, que estas son las ejemplificaciones que hay que hacer para que uno pueda entenderlo. Si a vos te pagaran el sueldo el primer día del año, de todo el año, te dijeron, mira, acá están tus 12 sueldos, te los doy ahora y venís dentro de un año a cobrar de nuevo. Si te lo dieran al principio de año, el Estado te sacaría 7 de esos 12 meses. Un 60 y pico, 70%, te lo sacaría y a vos te quedaría el resultante de 5 meses para vivir todo el año. Todo el año. O sea, fíjate el peso que tiene. Y agregarle a eso un dato no menor. No te devuelve en servicios de calidad, tanto educación, salud, justicia, seguridad, que son las 4 áreas básicas que el Estado debe prestar. Exactamente. Que ahí es el juicio de valor que uno tiene que hacer, y ahí es donde tiene que venir el real reclamo. Porque, a ver, ¿qué pasa? Vos decís, a ver, está bien, yo trabajo 7 meses para el Estado, pero tengo una salud pública de calidad que la podemos usar todos, y no que está reservada para la gente que tiene menores, una situación un poco más delicada, que no tiene acceso a la privada. ¿Sí? No, vamos todos a la salud pública, bárbaro. Tenés una educación de primer nivel, bárbaro. Seguridad, a ver, materia más palpable que la seguridad. Sí. O sea, vivimos como vivimos. Vivimos en Cañada de Gómez, somos 30.000 habitantes, y vivimos enrejados, con horarios para guardar el auto, para salir a caminar, porque en Cañada no estamos seguros. Entonces vos decís, pagamos tanto las rutas. Infraestructura. La infraestructura, lo que son las rutas. Salís o sale un familiar tuyo, va hasta Rosario y estás cortando clavo hasta que vuelva. Justicia, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Entonces vos decís, pagamos lo que pagamos y tenemos servicios que no justifican para nada. Exactamente. Pero de lo contrario, yo calculo que uno pagaría hasta con gusto los impuestos si no percibiría que recibe la contraparte. Exactamente la contraparte. Y en el análisis de ustedes, digamos, ¿en qué se va en este gasto público, este costo argentino tan alto? Y mira, ineficiencia, incapacidad, corrupción. Yo creo que uno dice, bueno, a ver, ¿en qué debería ajustar el Estado? ¿Por dónde debería empezar a ajustar? Vuelvo a repetir, en todos sus niveles, en el costo político. La estructura política que tenemos hoy es carísima. Vos analizás la cantidad e incluso dentro de los sindicatos, la cantidad de sindicatos que tenemos, la cantidad de políticos nacionales, provinciales, municipales, están pero muy por encima de la media del mundo. Mirá, nosotros tuvimos la columna del Economista en la semana, hacía referencia, $1.000 millones nos cuesta las legislaturas en el país contra 400 que salen en España. Bueno, a ver, hay datos como estos que son, cuando uno lo escucha, una vez se los comenta en una reunión y, ¿cómo te dicen? ¿Cuánto nos cuesta el senador departamental por año? ¿Sabés cuánto cuesta? 39 millones de pesos por año. El senador, él y todos los senadores departamentales nos cuestan a los santafesinos 39 millones de pesos por año. Y vos decís, bueno, a ver, vamos a analizar la gestión del senador. ¿Qué hizo para mejorarnos la vida? Que es su función, ¿no? Legislar para mejorar la vida en este caso, el departamento. ¿Qué lleva? 2 gestiones, 8 años. ¿Qué hizo para justificar 39 millones de pesos por año? Vos decís, no recibimos nada a cambio. Bueno, multiplicarlo por la cantidad de senadores que hay a nivel provincial, por las provincias, diputados por provincia, a nivel nacional pasa lo mismo. Todo eso, la gente tiene la mala costumbre, el mal concepto de pensar que el Estado
es algo ajeno a nosotros. Sí, sí, sí. Que el Estado genera su dinero, se financia paga. solo. No, Sí. lo pagamos nosotros. Cada gasto, cada peso que gasta el Estado es un peso menos que vos podés gastar y que vos podés elegir en qué gastarlo. Porque esa es la otra cuestión. El Estado gasta, sea quien fuera el que está en el momento de turno, decide en qué gastar. Y decide por vos. Cuando vos tenés la plata en el bolsillo, decidís vos en qué gastarlo. Decidís a dónde te vas de viaje, qué comprás, qué producto no comprás, qué auto comprás, cuál no, no sé, qué ropa vestir. Lo elegís vos. O lo guardás o lo ahorrás. Sí. Sos libre de elegir. Cuando el Estado toma cada vez más participación en tu billetera, en tu bolsillo, en el producto de tu trabajo, vos lo que estás perdiendo es libertad. Estás perdiendo libertad de elegir. Porque estás confiando 7 meses de tu trabajo a un grupo de personas, de quien esté en el turno, que va a decidir por vos en qué gastarlo. Va a decidir si gastarlo en educación, en justicia, asistencia social, o lo que está pagando ahora, para pagar la ineficiencia de ellos mismos en la gestión. La ineficiencia de los anteriores y los doctores también, ¿eh? Sí. Los doctores también. Los últimos 70 años, para ser claro. Totalmente, lo pagas con inflación, lo pagas con devaluaciones, lo pagas con más impuestos. Es lo que yo siempre digo, lo pagás con la matriz dura de pobreza del 30%. Totalmente. Tenemos otro cuadro ahí donde en alguna medida también se ve la diferencia del peso del Estado con respecto al sector privado, ¿no? Tenemos caso de los salarios, por ejemplo. El de los precios. Los salarios. Si lo tenés. Bien. El gráfico 4, si lo pueden poner. Fíjate este dato que es muy llamativo. Este acá. ¿Cuál es el sueldo promedio que paga el municipio de Cañada de Gómez? Paga en promedio, tiene 390 empleados o contratados. O sea, esto es fuente de información de la página de la municipalidad, ¿no? El Estado municipal remunera de alguna forma u otra a 390 personas. ¿Bien? En promedio paga 38.794 pesos. Fíjate lo que son los promedios por convenio del sector maderero, metalúrgico y de comercio. El maderero, el promedio está en 15.669. El de empleado de comercio en 22.000. Entonces vos decís, a esto nosotros nos referimos con el papel que juega el Estado. Sí, no le vamos a echar la culpa a los empleados. ¿Cómo? No le vamos a echar la culpa a los empleados. A ver, no es contra los empleados. Uno que quiere que el empleado, pero en cualquier sector, gane cada vez más. Lo mejor que pueda, sí. Gane cada vez más. De hecho, si la presión tributaria fuera menos sobre las empresas, seguramente los salarios que pudiera pagar serían mejores. El consumo sería mayor, la empresa produciría más, y volvería a mejorar el sueldo y así. Va un círculo virtuoso. Exactamente. De esta forma, hay una transferencia de fuerza laboral del sector privado al público. ¿Por qué? Obviamente, ¿vos qué preferís trabajar? ¿En una fábrica que te paguen 18.000 pesos por mes, 8 o 9 horas por día, de lunes a viernes o sábado a la mañana? ¿O ir a la municipalidad, trabajar de 7 a 1, te pagan 38.000 pesos por mes? Obviamente, va a ir al municipio. Mirá, yo escribí una nota hace un par de semanas que la encabecé con un comentario que me hizo un empresario de Cañada importante, ¿no? Donde un empleado fue y le dijo, me voy de la fábrica, agradecerle todo, y el empresario le dijo, ¿a dónde te vas? No voy a decir la empresa, para evitar los nombres propios, ¿no? Pero me dice, me voy a la empresa del Estado. ¿Por qué? Porque iba a trabajar a la mitad y ganó el doble. Tal cual. No conozco el caso. No conozco. Entonces, ¿cómo haces? Un empleado bueno, que a la empresa le era importante, le era útil, pero claro, no puede en la empresa privada, ¿cómo hace para que un comercio en el centro de Cañada tiene que pagar alquileres, tiene que pagar servicios y demás, compita con estos sueldos del municipio? No hay chance. Entonces, ¿qué pasa? Se transfiere la fuerza de trabajo al sector público. Que esto, a ver, nosotros porque tenemos el dato de la municipalidad. La provincia es más alto, la nación es más alto todavía. Ahora, ¿quién paga eso? Lo paga el sector privado. Porque esos sueldos se pagan con los impuestos, el DREI, ingresos brutos, IVA, ganancias, los 90 y pico de impuestos que tenemos, que paga el sector privado. Ahora, si vos el sector privado, encima que lo asfixiás con impuestos, le sacás fuerza de trabajo, ¿cómo haces para pagar esto? Bueno, ahí tenemos otro cuadro que tiene que ver con este círculo vicioso, si se quiere. Exacto. De el peso del Estado. En el 3. En la economía. 3. El peso del Estado en la economía. ¿Qué es esto? Vos fíjate, más empleo público, mayor salario, aumenta el gasto público. ¿Qué pasa? Tengo que aumentar los impuestos para pagarlo. Cuando no puedo aumentar más los impuestos,
emito dinero, que genera inflación. Tanto uno como otro se traslada al costo del producto. Aumenta el costo, lógicamente, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Suben. Cuando aumentan los precios, el consumo baja, que es lo que estamos viviendo ahora. La recesión que tenemos, baja el consumo, por ende la producción baja, o sea, si antes vendía 100 y ahora vendo 40, la fábrica que dice, bueno, empiezo a fabricar 40. Si fabrico 40, ¿para qué quiero 20 empleados? Si no los puedo pagar. Tengo que despedir gente, menos empleo, más desempleo, el Estado tiene que salir a asistir eso y o bien lo absorbe o lo tiene que subsidiar. Nuevamente aumenta el gasto público, nuevamente aumentan los impuestos, nuevamente o la inflación, los precios y es un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente y es el esquema del cual no puede salir la Argentina. Que Cambiemos no logró sacar. Y que fue el último ajuste que yo digo que se hizo por el lado del ingreso y no por el lado del gasto. Una vez más. Se ajustó el gasto por el ingreso. Tal cual. ¿Cuál es con los 4 pesos para el... La bronca que genera esto? Una vez más, el costo de las malas administraciones, porque ya este gobierno tiene que hacerse cargo... De errores propios. Sí. Ya tiene 3 años y medio. Mm. Vos cuando asumiste, sí, decías, bueno, el gobierno anterior me dejó todo esto. Bueno, vos ya 3 años y medio. Sí. Ahora ya hay una mala gestión tuya, errores, una mala administración. Bueno, todo eso, una vez más, lo paga el sector privado. Vuelven retenciones, derechos, aranceles, impuestos. Sí. El ajuste por el lado de los ingresos y no por el lado del gasto. La devaluación es un impuesto al pobre. Sí. La devaluación es un impuesto al pobre. Y una forma de licuar los gastos. Totalmente. ¿Quién lo vuelve a pagar? Lo mismo que la inflación. El sector privado. El público no reconoce esto. El público... Hace una semana se le pidió al Consejo de Cañada que haga un esfuerzo y se le exima a la fábrica de muebles que está en una situación crítica y que todos reconocieron de que estaba en una situación crítica y dijeron, bueno, alguien propuso, vamos a eximirlos de pagar el DREI. Es un poquito así. Eximirlos no para siempre, por 6 meses. ¿Para qué? Bueno, para que la empresa tenga un alivio. Un alivio. Y el mismo pedido de la provincia. Tenga un alivio por 6 meses hasta que esto vuelva a arrancar. No. Miraron todo para otro lado. Que cómo el ajuste lo va a hacer la municipalidad o la provincia. Bueno, lo mismo sucedió con la provincia, con el tema de ingresos brutos, con el pacto fiscal. Bueno, que tiende a bajar los impuestos y acá al revés, aumentaron. Por eso el problema del Estado y el problema es político. El problema... Lo refleja la economía, pero parte de malas decisiones políticas. ¿Qué pasa? Fíjate en la provincia, ¿qué pasa? Históricamente, ingresos brutos la industria estaba exenta. Ingresos brutos de los impuestos más regresivos. Distorsivo, exactamente. Primero que va sobre el precio lleno. O sea, la empresa puede tener pérdida y tiene que pagar igual. Sí. O sea, la empresa tiene pérdida y el Estado cobra. Después el de financiamiento, ahí la empresa, el mueble. El sector del mueble vende a 180 días. Sí, lo tiene que pagar. Vos los impuestos para los 15 días. Es totalmente nocivo. ¿Qué hizo la provincia? Estuvo siempre exenta. En la gestión actual del socialismo empezó a gravar a las industrias. ¿Pero qué dijo? Vamos a gravar a las industrias grandes, que facturen más de 150 millones de pesos. Con el verso, que es un verso, es decir, el que más puede, más paga. No es justo que el peluquero de la esquina pague ingresos brutos y no pague la General Motors, por ejemplo. Pero viste, muchas pymes quedaban exentas porque facturaban menos de ese monto. A principios de este año, cuando se discutió el pacto fiscal, donde las empresas tenían que ajustar, las provincias tenían que ajustar su gasto y demás, rápidos, ni lentos ni perezosos, ¿qué hicieron? Primero modificaron las alícuotas, aumentaron las alícuotas de ingreso bruto en muchos rubros y bajaron ese piso, que estaba en 150 millones, a 64. Por lo cual, que sumado al efecto inflacionario de aumento de precios, la mayoría de las pymes empiezan a pagar ingresos brutos. Entonces, vos como político que estás leyendo que hay un principio de recesión conducente a una crisis, que es consecuencia de un mal manejo político del cual todos son partes, todos los sectores, provincial, municipal, nacional, en vez de decir, bueno, nos mandamos todas estas macanas, vamos a achicar el Estado, vamos a ajustar los gastos, no gastemos en esto, no gastemos en lo otro, y aliviemos a las empresas para que se reactiven. No, ¿qué hicieron? Le subieron la presión tributaria, más impuestos. Entonces decís... Sí, no resiste análisis. No, después van a las mesas de discusión y dicen, no, la culpa es que abrieron la importación. ¿Por qué le tienen miedo a la importación? Porque las empresas dicen, pues no somos competitivos.
¿Por qué no sos competitivo? Porque la carga tributaria, yo te invito a que veamos el gráfico, a ver si... el 5. El componente dentro del precio de los impuestos es altísimo. Mira, nosotros hicimos un estudio... Sí, esto además, digamos, para desmistificar otra cosa, porque la gente dice, viste, nadie paga impuestos. No, cuando vos vas a comprar un kilo de pan, pagás impuestos. Claro, mira, esto quiere reflejar esto, mira. Por un lado lo hicimos el estudio, con respecto al pan y la carne, que tienen un IVA del 10,5%, y el resto de los alimentos que pagan un 21%. Para resumirlo, acá están todos los impuestos que se pagan a nivel provincial, nacional y municipal. Cuando vos comprás carne, el kilo de vacío vale 179 pesos con 80. Lo que realmente pagás de carne son 111 pesos. El resto, 68 pesos y monedas, son impuestos. Estamos hablando de un casi 40% de impuestos. Vamos con los otros alimentos. Fideos. De un paquete de fideos de 32 pesos con 45, los fideos realmente el precio, lo que realmente se queda el comerciante, son 18,48. Un 57%. El 43% restante, que son 14 pesos, se lo lleva el Estado. Entonces, vos fíjate qué diferente que serían los precios si tuviéramos una presión tributaria normal, como el resto de los países, en un 7, 8, 9%, qué distinto sería el precio. ¿Cuánto distinto te rendiría a vos un sueldo? ¿Qué virtuosidad? Que aumenta en términos reales tu poder de compra. Claro, y qué virtuosidad tendría la economía. La economía tendría mayor consumo, el empresario... A ver, una empresa también, el otro día de una reunión con el ministro de la producción de la Nación. El empresario, ¿qué le dijo? Tengo un proyecto de inversión ahí que no lo puedo terminar, porque no tengo el dinero todavía. Y le mostró lo que pagaba de impuestos en el año. Con una décima parte de eso, yo termino el proyecto y empleo inmediatamente al otro día a 70 personas. Claro. Hace 3 años que no pueden terminar, porque ese dinero se lleva al Estado. O sea que Cañada se está perdiendo de tener 70 puestos de trabajo disponibles por el dinero que se lleva al Estado. Sí, bueno, tengo el caso de otra empresa que me dijo, mira, más o menos el voleo, obvio, no es tan técnico esto, pero me dice, yo pago 8 veces más de impuestos que lo que pago de salario. Totalmente, bueno, es un estudio que estamos terminando, Sí, justamente con cuenta, todo el rubro, se paga más, se lleva más el Estado que la fuerza de trabajo laboral. Claro. Entonces, fíjate cómo mejorarían los sueldos. Vos fíjate, deliremos por un rato, ¿no? Y pensemos en algo ideal. El Estado se lleva menos de lo que vos generás como privado. Te permite mejorar los sueldos. Los precios tienen menos impuestos, tienen un 7, 8, vamos a exagerar, un 10%. El paquete de fideos te estaría costando 21 pesos, no 32. Tenés mejor salario, menores precios, ¿cómo se activaría el consumo? Y seríamos competitivos con la afuera, no tendrías que tenerle miedo a la importación. Entonces vos no sos competitivo con lo que se importa, porque el Estado no te deja ser competitivo, porque te pone una carga tributaria que es infernal. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema que tenemos. Sí, mira, un empresario también conocido me dice, mira, haciendo todo el esfuerzo del mundo, yo del portón para adentro puedo ser competitivo Totalmente. con una empresa del extranjero, con la que sea. Del portón para afuera empieza mi problema. Totalmente, por el rol del Estado. Por el tema del Estado. Entonces, nosotros qué decíamos, el otro día hacíamos algunas conclusiones en una nota, decíamos, la gente está acostumbrada a pedirle al Estado. Eso te iba a decir. Pedirle al Estado. A ver, para ir redondeando, ¿no? Y vamos a terminar con esto. Salimos de lo casi técnico y te llevo al plano político. Sí. Al plano político-cultural, si se quiere. También no hay un grado de corresponsabilidad en la sociedad acerca de que ve al Estado como el papá salvador de todo. El famoso Estado benefactor. Y no visualiza que el Estado de algún lado se financia. Exactamente. O sea, vos tenés no hay que hacer un clic por de un cambio cultural ahí. Y culturalmente demandamos el Estado. Mira, una vez el ministro de la producción anterior, de Cabrera, ¿qué nos dijo? Dice, de 10 empresarios que me visitaron cuando recién arrancaba la gestión de Cambiemos, de 10 empresarios que me visitan, 9 me vienen a preguntar ¿qué tienen para darnos? Sí. ¿Qué subsidio? ¿Qué tasa? ¿Qué línea? Uno solo nos viene a contar su visión de futuro. Quiero hacer esto, voy hacia acá. O sea, 9 nos vienen a pedir. Uno nos viene a contar lo que van a hacer.
Y es el país que tenemos. Claro. Le pedimos al Estado. Le pedimos sin darnos cuenta que el Estado te va a dar, pero te lo va a sacar a vos. Te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar. Sí. Entonces, lo que decíamos, tené cuidado. Cada vez que le pidas algo más al Estado, tené cuidado porque a la vuelta te podés quedar sin trabajo. Porque le va a sacar más a la empresa, le va a cargar más impuestos a los precios, van a vender menos y probablemente el día de mañana a la empresa vos no le haga falta. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado porque cuando le pedimos al Estado nos sale caro. No es gratis. Es un cambio cultural Totalmente. y conceptual. Muchas gracias. No, Vamos por a seguir favor. hablando de todo esto. Programa intenso el de hoy. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo martes. Será hasta entonces. Muchas gracias.